Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es José Armando Ornelas, tengo 33 años. Estamos en el sexto capítulo de este podcast que iniciamos con mi hermana. El episodio se llama Los perdono pero no los amo. Y antes de iniciar quiero aclarar que esto no suple una opinión profesional. No somos profesionales en el área de la salud. Simplemente platicamos en base a nuestras vivencias, ya que hemos estado con psicólogos, psiquiatras acompañados durante toda nuestra vida, y pues eso nos ha permitido conocer un poco más de historias y pueden sentirse identificadas con algunas de ellas. Incluso pueden sentirse a lo mejor orientados y hacer que su destino sea un poco más fácil. El día de hoy es muy especial, donde ahora soy consciente del por qué sentía muchas cosas que cargué durante toda mi vida. No voy a hablar tanto de mí o de nosotros o de mi familia, de mis hermanos. Voy a hablar de ellos. Voy a hablar de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, de todos aquellos que también fueron niños, de todos aquellos abuelos que fueron violados o bisabuelos que fueron torturados. No es lo mismo que ahorita en la actualidad, ahorita alguien me diga o alguien te diga: híjole, acaban de publicar que violaron a una niña a 3 cuadras de la casa. Y ¡pum!, ¿no? El pánico se enciende. A que te diga: violaron a una viejita. Hay que recordar que todos los ancianos, los adultos o los jóvenes que se van a hacer adultos van a llegar al mismo punto de la vejez, o vamos a llegar al mismo punto de esa vejez. Y hay veces, no, más bien no hay veces, y hay quienes han cargado con testimonios y sucesos, con hechos que los han marcado para toda la vida. En los capítulos anteriores hablo de cosas que nos pasaron en la infancia, en la adolescencia, y que han afectado de alguna manera inconsciente a lo que somos el día de hoy. Y hace unos días, platicando con mi hermana, salió el tema de que hubo un momento donde yo sentí mucho coraje con mi familia, con mis padres. Uno está adolescente, pues está en la secundaria. Yo pienso que a todos los que estamos en esa etapa sentimos esta sensación en su momento, pues porque nuestros padres no nos sentimos comprendidos, ¿no? Nuestro cuerpo empieza a cambiar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, y pues eso hace que sintamos ese desprecio, por así decirlo. Es importante recalcar que la educación de antes era demasiado dura. O sea, no se compara en nada a lo que hoy se vive. Muchas veces he escuchado que, la generación de cristal. De hecho, al principio ni sabía qué significaba, no sabía qué querían decir con eso. Y ahora que la escucho y que la analizo y que la he profundizado un poco más, digo, ¿qué tan normal se hizo que te metieran una putiza, que te dejaran desmadrado en el piso con un cable, con una manguera, con una chicota, con un palo, a patadas, incluso hasta punta de pistola algunos padres, y verlo normal y todavía decirlo con orgullo? No, pues mira, se convirtió en un chingón abogado, se convirtió en un doctor, se convirtió en un arquitecto, qué sé yo. Pero muchas veces solamente se muestra lo que necesitan ver. Hay un ejemplo que los coaches profesionales que dan esos cursos de motivación, que dan un ejemplo sobre un padre alcohólico. Imagínense que el padre se llama, es un nombre al aire, Oscar. Tiene un hijo que se llama Javier, que es el mayor, y el hijo más chico que se llama Julián, ¿sí? Entonces, los dos vivieron el mismo abuso físico y psicológico por parte del padre, por el abuso de la sustancia, por
golpear a su madre, por lo que ustedes quieran, ¿no? Vivieron una infancia pésima y eso pues los hizo crear muchos traumas y trastornos a lo largo de su vida. Pero a mí me parece un poco injusto porque yo mucho tiempo fui de los que veía ese tipo de coach, ese tipo de superación personal, porque se referían a que todo nuestro destino estaba en nuestras manos, que si los dos vivieron el mismo abuso, porque uno se fue por el mal camino y otro se fue por el buen camino. Entonces yo decía, no, pues si ellos pudieron, pues yo también tengo que poder. Pero después comprendí que no podía ser lo mismo si Felipe, el hijo más grande, solamente recibió el abuso verbal y psicológico, y a lo mejor Julián, el hijo más chico, el padre borracho, inconsciente, sin llevar nada de comer a la casa y llegando, golpeando a la mujer y tratándolo como un perro, y todavía llegar y a lo mejor desnudar a Julián y abusar sexualmente de él durante no sé cuántos años, 5, 6, 7 años, y eso a lo mejor no le pasó a Felipe, al hijo mayor. Entonces, cuando empecé a profundizar más, en base a experiencias que viví acerca de los centros donde estuve, dije, no puede ser lo mismo, no puede ser igual de fácil, que sí se puede, claro que se puede, incluso hay personas que lo han hecho, lo han logrado y han tenido historias de verdad desgarradoras, pero cuando me lo plantearon que era así como, no, pues nada más hay dos caminos, o quieres o no quieres, algo así, ¿no? Fue cuando entendí un poco más. Y de ahí me empecé a interesar mucho en conocer el porqué de las cosas, el por qué sentía miedo, el por qué sentía a veces esas sensaciones de que me molestaba el ruido, las sensaciones de paranoia, la hipersensibilidad a las cosas, a los ruidos, a la luz, al sonido. Y indagando con el tiempo, pues ese rencor que yo sentí hacia mis padres, que no voy a hablar en este capítulo de esto, solamente hago como referencia, todos recibimos una putiza en algún momento de nuestra vida, por decir que solamente fue una, ¿verdad? Vamos a ponerla bien fácil. Y que esa putiza fue un putizo, no, o sea, que te dejó desmadrado. Y le voy a poner fácil que eso fue lo que te hizo que llevaras ese rencor durante toda tu vida. Pero no todos corremos la misma suerte. Hay personas o compañeros con los que estuve desde la secundaria que platicaban algunas historias. Entonces yo por eso sabía que a todos nos pasaba más o menos lo mismo, o sea que la educación era igual y era normal, ¿verdad? Con el paso del tiempo, que yo seguía sintiendo esta sensación de que yo no quería a mis padres. Incluso yo cuando me fui de mi casa a los 15, 16 años aproximadamente, yo sentía que los odiaba. Y papá y mamá, si lo están viendo, va con una finalidad esto que estoy diciendo. Ustedes para mí son unos pilares fundamentales en mi vida, pero quiero platicar la realidad de lo que pasaba cuando yo era un adolescente. Yo me fui del pueblo jurando nunca volver, jurando que el día que regresara solamente iba a ser porque iban a ver la versión que yo quería que vieran. Y así fue, frente a muchísimos años. Pero seguía creciendo de alguna manera y yo seguía sintiendo ese mismo odio, como el mismo rechazo, como si tenía que comparar el amor de mis padres de alguna manera. Bueno, así lo sentía, no que así fuera, ¿no? Pero era como yo lo percibía, esa era mi realidad. Y en uno de los casos que me tocó vivir, o sea, directamente, o sea, que no me lo contaron, fue que a un compañero le metieron un putizón. Iban en el putazo número 19, me acuerdo. Y
Pero fíjense, para mí era normal, o sea, normal en decir, le están metiendo una chinga, híjole, pobrecito, ¿no? Como entre mí. Yo dije, ya, pues ahí lleva el 19, dije ya. Y todavía el papá lo agarró con un cable de la luz. Y pues ya le tenía las piernas moreteadas. Tenía yo creo que algunos 11 años, 10 años, no recuerdo. Y todavía en ese tiempo, obviamente estaba chavito, se empieza a utilizar que los hombres empiecen a, no los hombres como mayores, como los hombres que están pasando de niños a adolescentes, se empiezan a delinear la ceja. Y pues resulta que a mi compañero, su hermana le dijo que se delineara la ceja. Pues su papá, pues siendo hombre, de alguna manera, pues un hombre, pues como todos los demás que no se fijan como en ese tipo de cosas, pues le estaba metiendo en la putiza de una manera agresiva. Y se dio cuenta mientras lo tenía en el piso tirado que se estaba protegiendo de que, pues, de los putazos, ¿no? Y pues obviamente no te podías defender, no podías responder ante algo como eso. Todavía le habla a la mamá y a la mamá le pregunta, oye, a ver este cabrón, maricón, ¿se sacó la ceja? Y recuerdo que se quedó callado un ratito, así como un segundo, dos. Y dice sí, y se sale para afuera. No, mijito, le puso como otros 15 putazos. Y en ese momento yo no podía conseguir. Desde ese momento me causó mucha confusión el saber que como un padre y una madre que se supone que se casaron para formar una familia, para tener hijos, para amarse, como se dice en los cuentos, ¿no? Como para toda la vida, ¿cómo puedes golpear como si fuera tu peor enemigo a un niño de 10, 11 años? Y no era que una cachetada, un golpe, un bofe, una nalgada. O sea, era una chinga, era una putiza que te dejaba sangradas las piernas. Y de ahí fue que empezó a tener coherencia todo lo que había pasado en mi pasado. Empezó a tener coherencia cosas que voy a platicar posteriormente y que va con una finalidad. Y cuando me hice esa pregunta del por qué los padres hacían eso con sus hijos y que coincidía con la generación en la que estaba viviendo, dije, entonces no nada más pasa aquí, también pasa en las demás casas. Entonces en las pláticas de la familia, pues siempre me sentí como muy curioso y un poco sensible como que a las cosas que platicaban. Y recuerdo que en uno de los casos, en las pláticas entre los tíos, que obviamente lo hacían con cierto tipo de gracia, ¿no? Como ellos ya son adultos, casados, no sé, 40 años, 50 años, con hijos, y pues ya habían formado su familia, ya no lo veían como algo que les afectara en su vida en ese momento. Y platicaban acerca de las anécdotas de cómo los golpeaban sus padres. Recuerdo en una de esas pláticas donde a mi papá lo colgaron de los pies y lo colgaron en un tractor. Como cuando a un chivo lo van a matar para hacerlo birria. Una cosa así. Cuando se vino de niño, yo tenía no sé cuántos años, estaba chiquito. Esa imagen a mi mente, se quedó grabada. En ese momento no la comprendí, pero cuando fui consciente de la golpiza que le pusieron a él, a mi amigo, tuvo coherencia y me hice consciente. Y que dije, ¿de dónde viene esto? Y después, otra plática comienzan a ver donde los juguetes se preferían dar a los hijos de otros tíos en vez de a sus propios hijos. Donde el cariño se demostraba hacia otras personas, pero menos a los que realmente eran tu sangre, a los que realmente son tus hijos. Por otro lado, con mi madre, es una mujer de carácter muy duro, pero es una mujer que ahora comprendo lo que para ella era dar amor. Mi madre era una mujer muy pobre, era una mujer que vivía en una casa
vaya, voy a imaginar la casa, una casa de 3 metros por 3 metros de cartón, vaya, ¿no? Donde no había para comer, el hombre de la casa, el mayor, era el proveedor de la familia porque el padre estaba ausente, el padre tenía otra mujer, tenía otra familia, era alcohólico, adicto a la baraja, al juego, nunca se hizo responsable ni de mi abuela, ni de sus hijos, y las pocas veces que lo veían pues eran reclamos, golpizas, incluso llegó a golpear a mi abuela. La verdad, las mujeres de antes era parte de la cultura ser sumisas, hacer lo que el hombre quería. ¿Por qué? Porque esa era parte del ser de antes. Yo recuerdo que a mi madre jamás mi abuelo la bajó de puta, ni a mis hermanas. Yo recuerdo incluso que a mí, en lo personal, yo sentía que no me quería mi abuelo. No que no me quería, no me prefería a mis primos. Y no lo digo en el sentido de que sienta como celos o un tipo de envidia. No, yo con mis primos tengo una relación muy padre, incluso con mi familia tengo una relación muy padre. Y uno de ellos, el más cercano, me dijo, ¿sabes qué? Es que mi papá José siempre les tuvo idea a tu mamá y a los hermanos y a ti. Dije, sí, recuerdo que me corrió de la casa y cositas de esas, ¿no? Entonces, mi mamá nunca expresó amor, así de decir te quiero, un abrazo, cosas de esas, jamás, en el juguetes y mucho menos. Pero lo que sí me di cuenta de que mi mamá se fijaba mucho en que nunca faltara algo de comer en la mesa y que fuera en exceso. Es decir, si iba a cocinar para 3 personas, imagínate, se imaginaba que iba a cocinar un banquete para 13 personas. Si iba a cocinar un caldo de pollo, si un caldo de pollo para 20 personas. Y todos los días era un guisado, salsa, agua, o sea, lo que se quisiera hacer como si fuera un restaurante, se hacía en la casa. Y yo no sabía qué era amor. Yo no era consciente de eso. Para mí eso era pues parte de lo que tiene que hacer un papá. Pero yo no sabía que mi mamá, por ejemplo, tenía que comer limas para poder ir a la escuela, porque no había dinero. Yo no sabía que a mi madre quería ser médico y no la dejó estudiar mi papá, que porque era una puta, que eso quería ir a Tamazula. En ese tiempo estudiaba en secretariado las mujeres, y a escondidas de él y de la mano con mi abuela, claro, a escondidas hacía que fueran. Terminó la secundaria a duras penas, pero no porque no haya querido seguir adelante, sino porque no la dejó él. Entonces, a lo que voy con todo esto es de que cómo puedes querer a una persona que te hizo tanto daño durante toda tu vida. Ahorita estoy hablando en simplificado, en poco tiempo, en que fue en una sola ocasión, pero imagínate que todos los días ves que tu padre golpea a tu madre, que golpea a tus hermanos, que incluso tienes hermanos de tus propios hermanos. Es decir, que el papá violó a lo mejor a la hija de su hija, y si tuvo una hija y esa hija es tu hermana o prima hermana y se hace un desmadre en la familia, o abusó del hijo desde chiquito. O sea, yo digo, ¿cómo? Entonces me tocó que yo sentía este desprecio aún y que tenía que comprar el amor de mis padres de alguna manera. Bueno, sí lo sentía, no que así fuera, ¿no? Pero era como yo lo percibía, esa era mi realidad. Y en uno de los casos que me tocó vivir, o sea, directamente, o sea, que no me lo contaron, fue que a un compañero le metieron un putizón. Iban en el putazo número 19, me acuerdo. Pero fíjense, para mí era normal, o sea, normal en decir, les han metido una chinga, híjole, pobrecito, ¿no? Como entre mí. Yo dije ya, o sea, lleva el 19, dije ya. Y todavía
el papá lo agarró con un cable de la luz, y pues ya le tenía las piernas moreteadas. Tenía yo creo que algunos 11 años, 10 años, no recuerdo. Y todavía en ese tiempo, obviamente estaba chavito, se empieza a utilizar que los hombres empiecen a, no los hombres como mayores, como los hombres que están pasando de niños a adolescentes, se empiezan a delinear la ceja. Y pues resulta que mi compañero, su hermana le dijo que se delineara la ceja. Pues su papá, pues siendo hombre, de alguna manera, pues un hombre, pues como todos los demás que no se fijan como en ese tipo de cosas, pues le estaba metiendo la putiza de una manera agresiva. Y se dio cuenta mientras lo tenía en el piso tirado que se estaba protegiendo de que, pues, de los putazos, ¿no? Y pues obviamente no te podías defender, no podías responder ante algo como eso. Todavía le habla a la mamá, y a la mamá le pregunta: oye, a ver, este cabrón maricón se sacó la ceja. Y recuerdo que se quedó callado un ratito, así como un segundo, dos. Y dice: sí. Y se sale para afuera. No, mijito, le puso como otros 15 putazos. Y en ese momento yo no podía concebir. Desde ese momento me causó mucha confusión el saber que como un padre y una madre que se supone que se casaron para formar una familia, para tener hijos, para amarse, como se dice en los cuentos, ¿no? Como para toda la vida, ¿cómo puedes golpear como si fuera tu peor enemigo a un niño de 10, 11 años? Y no era que una cachetada, un golpe, un bofe, una nalgada. O sea, era una chinga, era una putiza que te dejaba sangradas las piernas. Y de ahí fue que empezó a tener coherencia todo lo que había pasado en mi pasado. Empezó a tener coherencia cosas que voy a platicar posteriormente y que va con una finalidad. Y cuando me hice esta pregunta del por qué los padres hacían eso con sus hijos y que coincidía con la generación en la que estaba viviendo, dije: entonces no nada más pasa aquí, también pasa en las demás casas. Entonces en las pláticas de la familia, pues siempre me sentí como muy curioso y un poco sensible como que a las cosas que platicaban. Y recuerdo que en uno de los casos, en las pláticas entre los tíos, que obviamente lo hacían con cierto tipo de gracia, ¿no? Como ellos ya son adultos, casados, no sé, ya eran muy mayores me refiero como 40 años, 50 años, con hijos, y pues ya habían formado su familia, ya no lo veían como algo que les afectara en su vida en ese momento. Y platicaban acerca de las anécdotas de cómo los golpeaban sus padres. Recuerdo una de esas pláticas donde a mi papá lo amarraron de las piernas y de los pies y lo colgaron en un tractor. Como cuando a un chivo lo van a matar para hacerlo birria, una cosa así. Cuando se vino de niño, yo tenía no sé cuántos años, estaba chiquito, esa imagen a mi mente, ¡pum!, se quedó grabada. En ese momento no la comprendí, pero cuando fui consciente de la golpiza que le pusieron a él, a mi amigo, tuvo coherencia y me hice consciente. Y que dije: ¿de dónde viene esto? Y después, otra plática comienzan a ver donde los juguetes se preferían dar a los hijos de otros tíos en vez de a sus propios hijos, donde el cariño se demostraba hacia otras personas, pero menos a los que realmente eran tu sangre, a los que realmente son tus hijos. Por otro lado, con mi madre, es una mujer de carácter muy duro, pero es una mujer que ahora comprendo lo que para ella era dar amor. Mi madre era una mujer muy pobre,
Era una mujer que vivía en una casa, vaya, voy a imaginar la casa, una casa de 3 metros por 3 metros de cartón, vaya, ¿no? Donde no había para comer, el hombre de la casa, el mayor, era el proveedor de la familia porque el padre estaba ausente, el padre tenía otra mujer, tenía otra familia, era alcohólico, adicto a la baraja, al juego. Nunca se hizo responsable ni de mi abuela, ni de sus hijos. Y las pocas veces que lo veían, pues eran reclamos, golpizas. Incluso llegó a golpear a mi abuela. La verdad, las mujeres de antes era parte de la cultura ser sumisas, hacer lo que el hombre quería. ¿Por qué? Porque esa era parte del ser de antes. Yo recuerdo que a mi madre jamás mi abuelo la bajó de puta, ni a mis hermanas. Yo recuerdo incluso que a mí, en lo personal, yo sentía que no me quería mi abuelo. No que no me quería, no me prefería. Prefería a mis primos. Y no lo digo en el sentido de que sienta como celos o un tipo de envidia. No. Yo con mis primos tengo una relación muy padre. Incluso con mi familia tengo una relación muy padre. Y uno de ellos, el más cercano, me dijo: ¿sabes qué? Es que mi papá José siempre les tuvo idea a tu mamá y a tus hermanas y a ti. Dije: sí, recuerdo que me corrió de la casa y cositas de esas, ¿no? Entonces, mi mamá nunca expresó amor, así de decir te quiero, un abrazo, cosas de esas, jamás en la vida. Juguetes y mucho menos. Pero lo que sí me di cuenta de que mi mamá se fijaba mucho en que nunca faltara algo de comer en la mesa y que fuera en exceso. Es decir, si iba a cocinar para 3 personas, imagínate, y se imaginaba que iba a cocinar un banquete para 13 personas. Si iba a cocinar un caldo de pollo, sí, un caldo de pollo para 20 personas. Y todos los días era un guisado, salsa, agua, o sea, lo que se quisiera hacer como si fuera un restaurante, se hacía en la casa. Y yo no sabía qué es el amor. Yo no era consciente de eso. Para mí eso era pues parte de lo que tenía que hacer un papá. Pero yo no sabía que mi mamá, por ejemplo, tenía que comer limas para poder ir a la escuela, porque no había dinero. Yo no sabía que a mi madre quería ser médico y no la dejó estudiar mi papá, que porque era una puta. Que eso quería ir a Tamazula. En ese tiempo estudiaba en secretariado de las mujeres. Y a escondidas de él y de la mano con mi abuela, claro, a escondidas hacía que fueran. Terminó la secundaria a duras penas, pero no porque no haya querido seguir adelante, sino porque no la dejó él. Entonces, a lo que voy con todo esto es de que cómo puedes querer a una persona que te hizo tanto daño durante toda tu vida. Ahorita estoy hablando en simplificado, en poco tiempo, en que fue en una sola ocasión, pero imagínate que todos los días ves que tu padre golpea a tu madre, que golpea a tus hermanos, que incluso tienes hermanos de tus propios hermanos. Es decir, que el papá violó a lo mejor a la hija de su hija. Y si tuvo una hija y esa hija es tu hermana o prima hermana y se hace un desmadre en la familia. O abusó del hijo desde chiquito. O sea, yo digo, ¿puedes sentir amor por alguien que te destruyó la vida? Alguien que hizo infeliz a tu familia, alguien que te hizo infeliz a ti, alguien que te hizo sentir que no valías, o sea, que eras un error. O incluso que haberte tenido había sido un error. Yo pienso que eso no es ser un padre. Recuerdo que muchas veces también durante la doctrina nos decían en los mandamientos que amarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Uno de los mandamientos que vienen ahí. Y todo eso pues crea un choque de emociones, porque si estás viviendo un caso de violencia intrafamiliar tan fuerte como algo de lo que estoy hablando,
y te dicen que tienes que amar a tu padre, a tu madre a huevo, por así decirlo, cuando a lo mejor mi madre estoy dando un caso hipotético, me torturó, vaya, no sé, incluso un caso que les voy a mostrar ahorita, donde la madre torturaba al niño, o sea, torturar como una psicópata a su propio hijo de 8 años, a Miguelito. ¿Cómo puedes amar a una persona? Y ¿saben qué es lo peor? Que los mismos padres, imagínense, que están en una familia donde la madre no es la violenta, es el padre. Y el padre abusa de la hija o del hijo. Y la madre lo sabe. Y los hijos están derrotados, están destrozados. Y todavía la madre le dice, es tu padre. Ve, pídele perdón. Tienes que quererlo. O sea, aún después de que está viviendo todo lo que está pasando. Y yo no podía comprender un chingo de cosas. Y eso causaba más trauma, de no saber cómo tenía que querer o cómo se debía de querer. A lo que voy con esto es de que los adultos que ven este video, los de mi generación y tal vez los más jóvenes, platiquen con sus padres, los jóvenes con sus padres y los adultos con sus abuelos o con sus padres que ya están en la etapa de la vejez. Y yo estoy seguro que hay historias terribles que les van a platicar. Casi para culminar este video, entendiendo un poco el por qué el papá de mi mamá fue cruel de alguna manera. Recuerdo que me platicaron de un castigo, ¿no? Donde te ponían en el sol con unas piedras en la mano por haber cometido un error. Un error, imagínate, de que se te cayó, por así decirlo, es un ejemplo al aire. Se te cayó una cuchara, es un decir, es una tontería. Y por eso te castigaban. Cuando me dijeron del caso de las piedras, me acordé de una película china donde la pusieron todo el día en el sol y después la mataron. Y fui preguntando más y más y más y me di cuenta que fue muy cruel mi abuelo en los castigos. Putizas tras putizas tras putizas y castigos de ese tipo. Y digo, ¿con qué derecho podía hacerlo si él tenía otra vida? O sea, si él realmente no fue el responsable. En ese caso el responsable era el proveedor de la familia, que era uno de los hermanos de mi mamá. Para culminar, un poco adentrándome más en la historia, para comprender por qué el carácter de mi madre fue de cierta manera, o es de cierta manera, porque mi mamá es una mujer dura por fuera, pero con un corazón muy grande de verdad por dentro. Pero mi mamá no se quiebra, como a lo mejor yo me quiebro tan fácilmente. Yo soy demasiado sensible, yo soy más parecido a mi padre, en el sentido emocional. Pero mi mamá no tiene la sensibilidad de mi padre. Pero entendí el porqué. Mi mamá, de una familia humilde que no tenía para comer, que a veces cuando les iba bien, un pedacito así de queso y lo tenían que dividir entre todos, y a lo mejor frijoles y queso es lo que tenían que comer. Por otra parte, mi padre, una familia de las más ricas del pueblo, con negocios, un hombre que era sastre, vaya, la conexión, ¿no? Era sastre, se hizo rico de tierras, propiedades. Entonces eso no fue una carencia, pero nunca pudo tener a lo mejor ese juguete que le regalara a su papá, que le dijera te quiero, ¿no? O ese abrazo, o esa sensación de que pues, eres mi hijo, ¿no? Y con eso no quiero decir que mi papá me dijo que odiaba a mi papá José. O sea, quiero decir que me dijo, es mi padre. O sea, diciéndome, porque es mi padre, lo tengo que querer. Y sabía que lo que era lo que me estaba diciendo en el fondo. O sea, lo quiero solamente porque, en teoría, es mi padre. Para finalizar, me di cuenta que al papá de mi mamá, cuando estaba chiquito, se había la costumbre
de que se vendían los hijos por alimentos. Es decir, a los hacendados que tenían mucho dinero le decían, imagínense que este es mi hijo, ahí te va, te lo cambio por un costal de frijol y un costal de arroz o qué sé yo, lo que sea, azúcar. Y así acordaban los tratos, como los tiempos de antes. Y el hijo tenía que trabajar durante toda su infancia, hasta ciertos años, hasta que creciera, se fuera con la novia, qué sé yo, y ya era libre, como un tipo, una esclavitud moderna. Entonces, durante esa esclavitud, ¿cuántas cosas tuvo que soportar mi papá José dentro de los hacendados? Ahí fue cuando entendí las golpizas hacia mi abuela, lo de las pistolas, entendí los golpes, las humillaciones, la baraja, la adicción al juego, el alcohol. Entendí tantas cosas, entendí el por qué referirse a las mujeres como putas, el pensar que todo el mundo te iba a hacer daño, y comprendí que hay una conexión de generación tras generación tras generación, que hasta que no se es consciente de que el problema viene desde más arriba, se repite y se repite y se repite y se repite, y lo peor es de que uno no se da cuenta hasta que de verdad pasa algo como esto que les estoy platicando, que me pasó a mí en mi caso, y dije, cabrón, ya sé dónde pasó esto. Con esto no quiero decir que el perdonar hace que te olvides de todo el daño que te hicieron, pero realmente te ayuda a avanzar. A mis 33 años les puedo decir esto. Perdí todo. Los que me conocen saben a qué me refiero. Pero estoy en ese proceso de crecimiento. Me estoy esforzando de verdad por ser una mejor persona. Y eso no termina como con un final feliz. La vida no es como te la platican en los cuentos de a lo mejor de Disney, ¿no? La vida es más allá que eso. La vida es sufrimiento, la vida es dolor, la vida es felicidad, es esfuerzo, emociones, canto. Son muchas cosas. Voy a dejarles un video y con eso terminamos. No les pido que estén de acuerdo conmigo. Ustedes solamente analícenlo y platiquen con los mayores que ustedes cómo eran los castigos a los que se sometían ante sus padres. Y ustedes decidan. Voy a dejar este video acerca de Miguelito, un niño de 8 años que me gustaría que se quedaran con responderse a ustedes mismos si eso significa ser padres. Gabriel Fernández llegó al hospital, no había ni un centímetro de su cuerpo que no denotara señales de violencia. La huella de las torturas que sufrió durante 8 meses delató a sus verdugos. Gabrielito, como lo llamaban de cariño, fue criado por sus abuelos. Su madre, Pel Fernández, tenía un grave problema de adicción a las drogas y no podía hacerse cargo de él, pero reclamó su custodia cuando el menor cumplió los 7 años y se lo llevó a vivir con ella y con su novio. Comenzaron entonces las palizas brutales y las torturas que lo condujeron a la muerte. Fue en mayo de 2013 cuando Gabrielito tuvo que ser llevado a un hospital después de quedar inconsciente por una fuerte golpiza. Los médicos lo recibieron con el cráneo fracturado, quemaduras y moretones por todo el cuerpo, los genitales lacerados y dientes arrancados. Un día después perdió la vida y su muerte se convirtió en uno de los peores casos de abuso infantil en California. Los investigadores descubrieron las infames torturas de las que fue víctima. Lo encerraban en un armario con un calcetín en la boca, lo obligaban a comer su vómito e incluso arena de gato y lo rociaban con gas pimienta. Según las autoridades, su madre y el novio de esta, Isauro Aguirre, maltrataban al menor porque creían que era gay. Ambos fueron encarcelados como principales responsables de la muerte de Gabrielito. En una entrevista telefónica concedida desde la cárcel, Aguirre dijo que tenía las manos limpias. Pero 4 años después de la muerte de Gabrielito, Aguirre fue hallado culpable y el jurado recomendó que fuera condenado a la pena de muerte.
el magistrado George Lomeli pronunciará la condena definitiva el próximo 8 de marzo. La madre del pequeño, por su parte, se declaró culpable de la tortura y asesinato de su hijo y aceptó la pena de cadena perpetua. Gabrielito vivió en carne propia las perversidades de un odio desmedido. La crueldad y los prejuicios de sus torturadores fueron su sentencia de muerte. Para terminar, casos como lo que vivió este niño se viven con nuestros tíos, con los vecinos, con todas las personas que nos rodean y no nos damos cuenta. Hay que ser más conscientes y echar un vistazo a sus hijos. Hay que pensar si los hijos le deben la vida a los padres o los padres le deben la vida a los hijos. Los hijos no piden nacer, los padres no pidieron nacer y nuestros abuelos no pidieron nacer. Hasta que llega el momento en que seas consciente, eso termina. Si no, la historia continúa. Eso fue todo. Buenas noches.